Muy buenas noches, muy buenas noches. Estoy feliz, feliz, feliz porque hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a esperar unos segunditos que se vayan sumando. Muy buenas noches, 20 horas de Argentina. 20 horas en este día tan especial, 21 de marzo, equinoccio. Ya Nati está grande, Nati. Espero unos segunditos, Nati, y ya te hago entrar. Acepto tu solicitud o si no te invito, ¿ok? Qué lindo, es tan especial. Para mí es muy especial este día. Y cada uno de estos días durante el año de cambio de estaciones. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Silvia. Ariadna, buenas noches, bienvenidos. Clau, ¿quién más está sumando? Tarot, Cris. Muy buenas noches. Bueno, ustedes saben que los martes solemos hacer consultorio en vivo. Hoy vamos a hacer este encuentro especial con esta invitada muy, muy preparada en estos temas alquímicos, que es Natalia Barrera, que ya la vamos a hacer entrar unos segunditos. Pero les cuento que el consultorio en vivo es este jueves, jueves que cae 23 de marzo, 20-30 horas, consultorio en vivo aquí en Instagram Live, para vos, un espacio y tiempo para vos, ¿sí? Lo que necesites, inquietudes, problemáticas que estés atravesando, vamos a compartir juntos, tratando de descubrir esas puertitas que a veces no las vemos y las tenemos muy adelante nuestro, salidas alternativas, qué podemos hacer para estar sanos, para poder aprender de las dificultades muchas veces que atravesamos, ¿sí? Muy buenas noches. Bueno, ustedes saben que este espacio es Rincón de Águila, Interviews. Invitamos a personas muy valiosas y hoy invitamos a Natalia Barrera, que ella sabe mucho de alquimia, da sus talleres, conferencias, encuentros, nos va a contar. Pero hoy, especialmente, vamos a hablar acerca de esta fecha, la energía del equinoccio. Le hemos puesto este título porque queremos aprender acerca de esta época del año. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pararnos? ¿Cómo podemos ubicarnos en este momento del año para sacarle mucho provecho? ¿Qué les parece si vamos a darle lugar a Nati? Ahí Hola, ah, ¿me escuchás bien, Clau? yo te escucho perfecto. Vamos a ver si todos se nos escuchan bien. Les preguntamos que nos ayuden con un minuto. Nati, buenas noches, muchas gracias. Buenas Una noches a todos y gracias a vos por la invitación. Y bueno, yo feliz de hablar, me gusta hablar, ya lo sabrás. escucharte porque yo aprendo un montón realmente y son cuestiones tan interesantes. Siempre aprendo un montón escuchándote, Nati. Y bueno, quería no solo aprender yo, sino compartirte en este día tan especial y esta noche especial que le hemos puesto de título a Nati, la energía del equinoccio. ¿Cierto? Sí, ¿Qué es esto? ¿Por qué puede ser importante esta fecha del año? Comienza el otoño. Para nuestras vidas personales, ¿ok? Porque aquí lo interesante es ver nuestra vida de todos los días, cómo podemos enfocarnos en este momento, ¿no, Nati? bien. Bueno, lo primero es entender si nosotros volvamos a ser niños para poder Vale, entenderlo y llevarlo más a la práctica cotidiana. vale. Si nosotros hablamos de los equinoccios, los solsticios, vamos a hablar de lo que le pasa a la naturaleza, a nuestra tierra, ¿sí? Bien. Entonces podríamos decir, ¿y qué le pasa a la tierra, a la naturaleza en el equinoccio de otoño? Por ejemplo, que nosotros estamos de este lado, en este hemisferio sur, inicia el otoño y en el hemisferio norte inicia la primavera. Bueno, podríamos decir que los árboles pierden sus hojas, ¿sí? Se empiezan a desnudar, empieza una época de lo que sería como la sequía de lo verde y se empieza a preparar para el invierno, ¿sí? Y nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? Bueno, lo más importante es entender que la palabra humano significa tierra. Entonces, nosotros somos un árbol con patas que se Sí, traslada. Entonces, nos pasa lo mismo
pero no es visible como en la naturaleza, pero sí vivimos los mismos procesos. Por eso vos lo sabrás muy bien, siendo psicóloga, que los cambios de clima, por ejemplo, las personas que son muy sensibles son más evidentes, especialmente quienes tienen ansiedad, quienes transitan por ahí procesos emocionales mucho más fuertes que otros, lo sienten más los cambios de temperatura inclusive. Cuando un día hace mucho calor y un día hace mucho frío, como que uno se siente más irritable. Nos pasa a todos, solo que algunos lo sienten más, como que tienen el volumen más alto y otros el volumen más bajo. Pero en realidad todos vivimos estos procesos de cambio. Entonces, internamente el equinoccio significa equilibrio. Es el equilibrio entre la oscuridad y la luz. Y significa la palabra equinoccio noche igual. Y esto es lo más interesante. A ver. Noche igual. Fíjate que nosotros tenemos, digamos, 4 celebraciones de la naturaleza. Los solsticios, que sería el solsticio del 21 de junio y el solsticio del 21 de diciembre. El que más celebramos sería el de diciembre, porque es Navidad. Pero los solsticios hacen referencia al sol. El equinoccio hace referencia a la noche, es decir, a la luna. Entonces, tanto la primavera como el otoño hace referencia a procesos femeninos, lunares, psíquicos, emocionales, inconscientes, de oscuridad, porque la noche, ¿qué es? La noche es lo oculto, lo inconsciente, lo invisible, lo siniestro, porque no nos olvidemos que la luna, que es la personificación de lo femenino, que es lo receptivo, está puesta simbólicamente en el lugar izquierdo, en el lugar siniestro, por lo cual nos habla de los miedos, nos habla de la sombra, nos habla de todo eso que negamos y que está representado por lo femenino dentro de lo que es la cultura, ¿sí? Cuando se ha reprimido tanto lo femenino. Nosotros ahora en la actualidad lo femenino como que está remontando de un lugar, y fíjate que no es casual que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, previo a la celebración del equinoccio. Y el 8 tiene mucho que ver con el equinoccio, porque equinoccio, que significa noche igual, significa que la luz del día y la noche duran lo mismo por un día, 2 días, y después en el otoño empieza a ganar la noche y en la primavera empieza a ganar la luz. Es como una guerra entre la luz y la oscuridad. ¿Hasta ahí va? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer como niños es, ¿y qué es la noche? O sea, a veces tenemos que ir a la inocencia para entender las simbologías ocultas y los procesos que vamos viviendo. ¿Qué es la noche? La palabra noche es muy especial porque en todos los idiomas está simbolizada igual, suena igual, casi igual, en todos los idiomas. ¿Sí? ¿Qué parece? Está simbolizada siempre por la N y el 8. Ya ahí empezamos a ver una gran simbología. La letra N tiene mucho que ver con lo que simboliza en la carta de la luna del tarot. Yo te la traje acá para que podamos ser más didácticos. Perfecto. En esta imagen, la letra N estaría simbolizada por lo que sería el cangrejo, que representa a lo que sería un crustáceo. ¿Por qué? Porque el crustáceo, la langosta, el cangrejo que representa Cáncer, que es el signo ligado con la luna, representa lo que sucede ante el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crustáceo tiene que cambiar de caparazón como la serpiente muda la piel. Es decir, que el equinoccio es una invitación a renovar, a regenerar, a resucitar. Por eso tenemos las Pascuas ahora en abril, porque es una simbología de la primavera. Recordemos que todas las celebraciones de los equinoccios y solsticios vienen del hemisferio norte. Nosotros
copiamos y pegamos, en el sentido de que estas celebraciones, como la Pascua, la Navidad, tienen su origen y su esencia en los pueblos nórdicos, en los pueblos paganos de esas tierras, y nosotros de alguna manera incorporamos simbologías por la conquista. Claro. Entonces, Encontramos hasta las comidas que no corresponden en Navidad, todas esas comidas hipercalóricas que en el norte no están. claro, nosotros, por eso en Pascua, que nosotros comemos los huevos de Pascua, que es una simbología de la primavera y de la sexualidad. Claro, El sí, conejo es símbolo sexual, de ahí está el conejito de Playboy. claro. O sea, es por la sexualidad. Entonces, obviamente la Pascua está alineada con el ciclo de la naturaleza del hemisferio norte, porque ahí sí es primavera. Nosotros Mati, estamos, y sí, tiene que ver la Pascua con esta diosa que a mí me encanta, que es Ishtar. Hay distintas maneras claro, de sí, diosa que están con los eh, huevos ahí plantadas. claro, son todas las diosas, porque representa lo femenino en sí. Vamos a encontrar cultos a Afrodita, a Ishtar, a Eostre, o sea, en todas las culturas va a haber una, ¿sí? Pero siempre es la simbología de lo femenino. Volvemos a lo mismo al equinoccio, a lo femenino. Cambia, digamos, va a cambiar la forma, va a cambiar el mito, pero la historia es lo mismo, representa a la luna, representa a los ciclos de lo femenino, representa lo inconsciente, representa lo oculto. ¿Hasta ahí va? Entonces, cuando empezamos a Tengo una entender, preguntita, sí, perdón, lo que pasa es que cuando dijiste la luna a la izquierda, yo de chusma, porque ¿por qué sí, dijiste? porque dentro de lo que es la simbología, el hombre está a la diestra, o sea, lo masculino está puesto en el lugar derecho. Esto tiene mucho que ver con, digamos, el culto hebreo, más que nada, porque de ahí van a despegarse todas las religiones y de ahí nos va a venir más que nada la simbología de poner a lo masculino como lo derecho y a lo izquierdo como lo femenino, ¿sí? Ah, ok. Y por eso el tema de la escritura. Nosotros escribimos, ¿sí? Escribimos desde la izquierda hacia Sí. la derecha, pero en Pero, Oriente escriben de la derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Nunca se preguntaron por qué. Porque el conocimiento, la sabiduría, viene de Oriente hacia Occidente y ah, nosotros vamos hacia la sabiduría. ¿Se entiende? sí, Porque recordemos que la escritura, los números, las simbologías, en su inicio fueron gestados por los sacerdotes y sacerdotisas que eran los científicos de esa época. Es decir, que todo estaba ligado a lo místico, a lo espiritual, pero al mismo tiempo a la ciencia, por lo cual todo se hacía bajo un parámetro de tierra y cielo, o sea, la claro, esencia de todas las cosas son espirituales. Nosotros las vamos perdiendo porque de alguna manera vamos incorporando la información fragmentada, pero en realidad todo estaba unido en un momento y fue gestado desde ahí, las letras, los números, la simbología, y no es que existía algo bueno o malo, porque si bien nosotros podríamos decir, bueno, la mujer fue puesta en un lugar izquierdo dentro del mito. Fíjate que dentro del mito la mujer siempre es la portadora del mal, pero tiene una lógica. Lo que pasa es que después se va malinterpretando y de eso se va haciendo una estructura psicológica que es como le pasó, o sea, como pasó con los judíos, ¿sí? Que claro. uno puede leer un libro, interpretarlo a su manera y desde ahí generar algo que el autor quiso poner desde un lugar muy sutil, como era el superhombre dentro de la filosofía, y ponerlo en un lugar de matemos a todos porque yo soy el superhombre. ¿Se entiende la Tú, diferencia? sí, como vos venías diciendo y explicando esta cuestión de lo femenino con lo oculto, no lo que está en el inconsciente, sí que así empezaron estos grandes sabios y sacerdotes, ¿sí? Uh -huh. Y los médicos, era todo lo mismo, ¿no? Una mezcla, lo divino y lo terrenal estaba todo integrado, después se separó, lo separamos nosotros. Así se tomaba como algo natural. Y después, como muy bien decís, se empezó a interpretar de otra manera todo esto, ¿no? E interpretar justamente lo femenino, lo oculto, como algo
malo, diabólico, que habría que cuidarse o habría que erradicar, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó en la Edad Media. Claro, por eso a la mujer se la va a poner como la portadora, o sea, la noche es clara o oscura, oscura. Por lo cual, la magia negra era una alusión a la magia de las mujeres que eran las comadronas, las parteras, las curanderas, que eran instruidas de generación en generación, y la magia blanca era la magia del guardapolvo blanco, porque en ese entonces la iglesia, digamos que de alguna manera era el comercio de la época, tenían las universidades para los nobles y solo podían estudiar los hombres, por lo cual la magia blanca hacía alusión al guardapolvo blanco, a la ciencia establecida que se enseñaba dentro de estas iglesias. Entonces vamos a tener el color negro a la mujer en un lugar despectivo, pero ¿por qué? Porque la sabiduría de las mujeres era una sabiduría oculta, era una sabiduría que estaba bastante lejos de la ciencia porque no era experimental desde el parámetro científico de la época. Hoy lo podríamos comprobar más con los experimentos de la física cuántica, pero lo tenían sumamente claro, ¿sí? Imagínate que nosotros tenemos no hace mucho la historia de Pachita, que era esta mexicana, esta mujer que operaba y creaba los órganos o sea, los creaba Mano, ella. sacar. Y sí, y Sí, sí, operaba, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas por descubrir, pero sabemos que dentro de las culturas esto existía y que obviamente algunos manipulaban este tipo de energías. Entonces, bien. la noche, la mujer, siempre fue venerada y en el inicio lo femenino era lo más conectado con la divinidad. O sea, dentro de las comunidades la mujer era respetada y honrada, pero se trabajaba en comunidad. No es que estaba esta diferencia entre el hombre y la mujer. Era todo en equipo, pero la mujer ocupaba un lugar de conexión con el cielo y la tierra por dar vida. Claro. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar la mayor parte del arte y las esculturas, la personificación de Venus, del cuerpo de la mujer, como parte de conexión con la tierra, con la vida y con la creación. Ahora, cuando empieza la división de poder, cuando el ego, la estructura del ego empieza a crecer y a verse dividido, empieza esta lucha con las mujeres y obviamente empiezan los mitos a encerrar parte de lo que pasaba socialmente, pero al mismo tiempo encriptar la verdadera sabiduría. Esto es lo que hacían los sabios. ¿Por qué? A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros estamos en una sociedad y nosotros que estamos en un camino de mayor evolución, pero no porque nosotros nos pongamos en un lugar de que yo soy más evolucionado que otro, no, sino porque por ahí tenemos mayores conocimientos o mayor capacidad de poder juzgar una realidad desde otra perspectiva y no simplemente creer porque alguien lo dice y que quizás esa persona puede tener muchísimos títulos, pero por más que esté con sus títulos y demás, vos tenés la capacidad de razonar por vos mismo y de cuestionar al otro. Algo que uno aprende en su propio proceso personal porque todos fuimos adoctrinados para lo que dice el maestro es palabra santa y no se puede discutir. Y en realidad esto no era así. No se trataba de discutir, se trataba de llegar a un acuerdo y de llegar al entendimiento que el maestro tenía. Es decir, el maestro tenía que evidenciar eso que decía, por experiencia, no simplemente, bueno, te digo esto y esta es la verdad, sino llevar al alumno que pueda comprender por qué eso era una verdad, por lo menos hasta ese momento, ¿sí? Entonces, nosotros también vivimos en una realidad donde vemos en el mundo que nos rodea que hay muchas cosas que son veladas, que no son verdad, pero simulan serlo, ¿sí? Y uno dice, si yo digo la verdad, me van a excluir, me pueden quitar lo que tengo, me pueden llevar a la hoguera, puede pasar un montón de cosas simbólicamente irreales. Entonces, en esos tiempos era igual. Entonces, ¿cómo hacían estos sabios y sabias que tenían que sobrevivir? Porque obviamente tenían que integrar que eso era parte del crecimiento de la humanidad. Entonces se las ingeniaron para, a través del arte, dejar plasmadas las dos historias. Esto se va a llamar la historia exotérica, que va a ser
la que nosotros podríamos definir, la que ves en la tele, la que ves en las redes, la que te cuentan, la que está disponible para todos, la que es la políticamente correcta, la que se baja como una línea sola, que es la que todos pueden ver, pero otra que es oculta, otra que uno accede desde el mismo lugar, pero que hay que entenderla, porque es como si estuvieran códigos. Entonces, ¿qué hicieron? El primer mito donde van a ocultar a la mujer, los griegos van a crear el mito de Pandora, ¿sí? El mito de Pandora es el mito de la mujer, la primer mujer, y entonces, fíjate qué inteligentes que eran, porque uno si lo ve desde el lado exotérico dice, claro, ya ella abrió la caja, y en la caja estaban todos los males de la humanidad, ¿sí? Y entonces, por curiosa, aparte que ponen esta característica de la mujer que es curiosa, y como es curiosa, abre la caja y salen todas las pestes que invaden a la humanidad, pero adentro queda la esperanza, digamos, la esperanza la salvó y la guardó, ¿sí? Y queda así como exotéricamente, pero en realidad tiene códigos ocultos. ¿Por qué? Primero porque no era una caja. El símbolo de la caja vino después cuando los artistas empezaron a, en vez de dibujar una vasija, dibujaban una caja. No, era una jarra. La misma jarra que lleva María Magdalena en sus pinturas, que hace una simbología del grial, que hace una simbología del útero, de lo femenino y del conocimiento oculto, ¿sí? Y Pandora, el nombre Pandora, que es el nombre de la mujer, es todos los dones, significa, todos los dones. O sea, a la mujer se le dan todos los dones. Wow. Todos los dones. ¿Se entiende que, o sea, dice, parece que me estás pintando todo mal con esta mujer y en realidad me estás diciendo que tiene todos los dones y que lleva una vasija que la dan para cuidar y que al abrirla que esparcen todos los males y solo queda la esperanza adentro, ¿no? Entonces, las historias que se van contando de la mujer, como la de Eva, Adán y Eva. Adán significa tierra, como hablábamos al inicio, somos tierra, venimos todos de Adán. Adán es tierra. Y Eva significa vida. Claro, la tierra sin vida no sirve, es un cementerio. ¿Ves? ¿Quién da vida? Eva. Claro. Y Eva es tentada por la manzana, y la manzana es símbolo de la sexualidad, pero es símbolo también del conocimiento. Si bien dentro de los escritos no está personificado que es una manzana, puede ser una granada, habla del fruto. Y el fruto hace referencia a estas dos vertientes que tenemos en el equinoccio, que es el fruto como sexualidad, que es la primavera, que es poner la semilla. ¿Viste cuando decimos, bueno, papá le dio la semillita a mamá y vos naciste de la semillita? Bueno, la semillita en la sexualidad, en la primavera, y la semilla, ¿sí? Que vendría a personificar ese viaje al inframundo, que está personificado por la serpiente, que es esta letra N, que está en la palabra noche. La N significa serpiente. Y el 8, porque si nosotros vamos a lo que simboliza equinoccio, es una N con un 8, en todas las culturas. La N simboliza, escucha bien, la serpiente, que es el conocimiento, es este mudar la piel, es esta transmutación, simboliza ser una persona sapienza, o sea, la sapienza, el tema de aprender a pensar, la parte mental, simboliza a la serpiente como una parte simbolizada como esa sabiduría y ese conocimiento y al mismo tiempo como ese veneno. Y acá aparece para Celso, que es clave porque él dice que todas las cosas que aprendió de medicina las aprendió de las brujas, es decir, de estas chamanas. Él le da el lugar y dice, todo lo que aprendí fue de las mujeres. Y llegó a donde llegó por eso. No te entendí. ¿De quién hablas? ¿Quién nombraste? Que no te entendí. Paracelso, un alquimista médico, Paracelso, todo lo que aprendió lo aprendió de las brujas, de las mujeres.
Y por eso él las va a honrar y por honrarlas llega a donde llega. Y cuando él expresa todo es veneno, está haciendo una simbología de la serpiente. Todo es veneno, todo depende de la dosis. Es decir, todo es malo, todo es bueno. Entonces, yo siempre digo una frase, el alma, que es la representación de lo femenino en nosotros, seamos hombres o mujer, porque la mujer representa el símbolo en su carne físicamente, pero todos tenemos energía masculina y femenina, ¿sí? Lo femenino es representado por esta serpiente, es representado por el alma, por la psique, ¿sí? Y la psique vive un proceso de transmutación, por eso en la psicología se pone de oruga a mariposa, se pone a Neptuno, se pone al mar, se pone a los líquidos como un proceso del alma. ¿Ves que está todo simbolizado en lo mismo? Ahora, la transformación, la transmutación de mudar la piel, de tener la capacidad de regenerar, de salir de la zona de confort, de salir del inframundo, tiene mucho que ver con lo que simboliza esa letra N que está en la palabra noche, que hace alusión al equinoccio. La letra N en todas las culturas representa a la semilla, y se representa a la semilla al Mesías, es decir, a Cristo. Se va a representar a esta crisálida, a lo que sería esta mariposa, al alma despertando, volando, saliendo de su caparazón, saliendo de ese proceso de oruga, ¿sí? Y a esto nosotros le llamamos Cristo, es decir, el despertar, el resucitar. ¿Hasta ahí va? La letra N representa la semilla, y esa semilla está representada por el número 8, ¿por qué? Porque el 8 son 2 círculos. El círculo en todas las culturas representa a Dios. Lo circular, por eso la mujer es circular, tiende a ser circular. Sus formas son circulares. Lo que más llama la atención de la mujer son sus curvas, son sus círculos, porque hace una alusión a su fase creativa de poder dar vida. Entonces el círculo arriba y el círculo abajo representan la unión de lo humano con lo divino, la tierra con el cielo, lo visible con lo invisible. Entonces podríamos decir, el equinoccio de primavera es lo visible. Podemos ver a las plantas con sus colores, podemos ver polinizar, entrar en ese aspecto sexual de dar vida, el calor, los colores, es visible. Ahora, el otoño es íntimo, es oscuro, no se ve, pero adentro la semilla está creciendo. Estamos en un proceso de gestación. Sería para nosotros estar en el vientre de la madre, en la oscuridad, estar en un proceso de semilla donde estamos creciendo por dentro, para luego en la primavera dar a luz, alumbrar esa nueva vida. Es decir, pasar de semilla a planta. La primavera simboliza el fruto materializado, la planta. Pero para yo ser planta, primero tuve que ser semilla. Es decir, tuve que pasar por el otoño. Si yo no entro adentro de mi tierra, en mi oscuridad, porque en mis miedos no suelto lo que tengo que soltar, las hojas que tengo que dejar caer, las hojas que tengo que dejar caer podríamos decir que son las historias que ya no van más, las páginas de mi libro de vida que tengo que soltar, porque siempre estoy con el mismo guión. Parece que no cambio el relato, ¿no? Pará, porque no me quiero no preguntarte esto. Cuando vos hablás esto de la serpiente, del veneno, ¿viste? Y la N y la oscuridad. O sea, lo que estoy diciendo es esta capacidad de transformación, como vos bien decís, ahora, momento del equinoccio de otoño, tema de lo que está oculto, esta semilla que va a desarrollarse sin que la podamos ver, porque todavía no va a salir la plantita y las flores como primavera, y todo eso requiere, como bien decís también, como la crisálida que se transforma a mariposa, una transformación. A eso te referís cuando vos hablas también del veneno, el cambio de piel y todo eso. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que nos pasa internamente, nuestros estados emocionales son un reflejo de nuestros estados mentales. Y nuestros estados mentales son
un reflejo de lo que percibimos, de cómo percibimos el mundo. Hasta ahí va. Ahora, nuestros humores, que son nuestras emociones, son líquidos. Somos gran porcentaje líquido, y el líquido está regido por la luna, por Claro. lo femenino. Claro, ¿y qué pasa? Cuando nosotros no somos capaces de soltar, de sacar eso, de salir del caparazón, mudar la piel, las emociones empiezan a hacernos de despertadores. Y por eso la gente, cuando hay cambios de clima o cambios de estaciones, es donde más las emociones empiezan a despertar en cascada, se dice. ¿Por qué? Porque la ansiedad, las emociones que hoy tenemos, que parecen que son comunes, si bien siempre existieron y hoy quizás tenemos mayor información, no es que, porque ahora se habla, pero siempre existieron. No, no. Ahora no solo que las vamos a ver más, sino que ahora se hacen evidente porque estamos en esta nueva era, donde todo se hace más evidente. Siempre es más evidente. O sea, cuando vos decís, no puede ser que no te des cuenta. Antes no era evidente. Antes uno tenía un problema y no sabía por qué lo tenía. No era evidente ni para el médico, ni para el psicólogo, ni para la persona. O sea, era otro tipo de labor, y si bien estaban este tipo de emociones, no eran tan grandes como las que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque dentro de lo que serían las eras astrológicas, nosotros estamos entrando a la era de Acuario, y esto dentro de todas las culturas es la llegada del Mesías. La palabra Mesías es esta N, es esta semilla que está dentro nuestro y que quiere renacer, quiere despertar y quiere darse cuenta de que hay un montón de cuestiones que no soltó. Y entonces todo ese proceso de salir de nuestras propias oscuridades, miedos y limitaciones nos lleva a tener síntomas en lo que simboliza la palabra Mesías. Mesías significa, dentro de la Cábala, hay cerebro. Y nos habla de un cerebro que se está despertando. Hace referencia especialmente al neocórtex. Es decir, neo es nuevo y córtex hace referencia al córtex, pero también al cortés, que hace referencia al corazón. Nosotros estamos aprendiendo a escuchar al corazón. Razonar y conectar con el corazón sería, ¿no? Para que nuestras emociones no nos ganen. Es que en realidad nuestros estados emocionales son nuestra verdad. Claro. Y lo que queremos hacer es controlar esa verdad, cuando la verdad es como yo quiero controlar el otoño. Claro. ¿Qué hago? Claro. ¿Se entiende? No puedo controlar los ciclos de la naturaleza, y yo también estoy en un ciclo. Entonces yo lo que puedo es, bueno, no quiero ver el otoño y me encierro en mi casa y no abro las ventanas, pero el otoño va a seguir pasando. Yo no lo puedo detener. Lo mismo pasa con nuestros estados emocionales o con nuestra vida. Nosotros creemos que controlamos, pero lo único que hacemos es postergar algo que tiene que suceder de todas maneras. Y cuando nosotros no rompemos el huevo desde adentro, como digo yo, nos rompe algo el huevo por fuera. Es decir, viene algo que nos sirve de avalancha, que nos sirve de terremoto en nuestra vida y nos rompe todo y decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? No, no. Ya te venía pasando, pero miraste para otro lado. Ya tenías que hacer este cambio, y como no lo hacías, cada vez el maestro se hace más fuerte, y es más el dolor que tenés que pasar para soltar. Porque el dolor o el duelo sucede cuando yo me agarro mucho y dependo mucho de eso. Es como si el árbol no quisiera soltar sus hojas, se rehusara a soltarlas. Entonces la naturaleza nos vive diciendo esto: la vida y la muerte y la vida y la muerte, y nosotros no dejamos morir nada. Fíjate que en los cuentos de hadas es y vivimos felices para siempre. No aceptamos la muerte, no aceptamos ¿qué? Lo femenino, lo siniestro, porque la mujer es la que por dar vida llevaba la sabiduría de cómo atravesar el miedo a la muerte. Por eso
el mito que nosotros tenemos de las estaciones dentro del mito griego es el rapto de Perséfone. Perséfone es la hija de Demeter, que sería la madre tierra. Entonces, el mito dice de que siempre vivíamos en una primavera-verano, toda la vida. Pero ¿qué pasa? Plutón, el dios del inframundo, le gustó Perséfone y se la rapta. Plutón es el símbolo de la transmutación. Ahora Plutón está entrando y empieza a tocarnos y el año que viene va a estar ya por 20 años. Así que prepárate porque vas a tener que transmutar. Entonces, Plutón va a raptar a Perséfone y se la lleva al inframundo, es decir, se la lleva bajo tierra. Y entonces Demeter, que es la madre, empieza a sufrir por la pérdida de su hija y entonces inicia lo que ellos nombran el otoño y el invierno eternos. Los dioses dicen, che, si Demeter no se recompone, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, de alguna manera, convencen al dios del inframundo que suelte a Perséfone, pero este le dice, si Perséfone comió del fruto, ¿ves que aparece de vuelta el fruto? En este caso es la granada, que es el símbolo de las sacerdotisas y el símbolo por excelencia de lo que es la mística judía, que es una simbología de los preceptos de la Torá, que dice como que comió ese fruto, entonces no se puede ir del todo. Entonces se va 6 meses con la madre y 6 meses vuelve al inframundo. Y ahí se explica por qué 6 meses aparece el otoño y el invierno, porque Perséfone está bajo tierra, y después cuando vuelve con la madre contenta, inicia la primavera y el verano. Entonces, ¿qué nos habla esto? Nos habla del soltar, porque también dentro de esta simbología nos habla de una madre que tiene que soltar a la hija. La hija se casa, la hija se va. Obvio que la ponen como que la raptan, pero en realidad es una simbología de soltar. Hay un momento que vos tenés que soltar. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Y lo mismo nos pasa con las personas que queremos, con nuestros trabajos, con nuestras profesiones, con nuestros gustos, con nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza está en un cambio continuo. Vos hoy te encanta esto que haces, pero quizás, Clau, dentro de 5 años nos encontramos y vos te estás dedicando a otra cosa y yo a otra. No lo sabemos. Y poder decidir a cada instante quién querés ser y cómo querés vivir es lo que hace que puedas vivir los procesos y ver las señales del camino para saber por dónde tenés que ir y no agarrarte a lo conocido. ¿Por qué? Por deseo, porque, bueno, es lo que sabes hacer, es lo que estudiaste, y comprender que la vida te va llevando por diferentes caminos para que experimentes esto que se llama vida. Y que de esto se trata. No se trata de quedarte instalado en una identificación, porque estas son las máscaras que nos generan tanta desconexión en lo emocional. Nos compramos la máscara de la familia, de la pareja, y es como que aparte vivimos en una ficción, porque a veces la persona puede ser excelente en su profesión, excelente. Supongamos que es una excelente psicóloga o una muy buena terapeuta, y sin embargo dentro de su familia está viviendo un caos. Y su máscara dice, ay, ¿cómo yo voy a pedir ayuda si ayudo a todo el mundo? Claro. Y hay que sostener que ahí la excelencia, yo no necesito, yo soy la que enseño, no voy a estar aprendiendo. O sea, no, en ese lugar nos compramos, que nos da comodidad, que esto es muy común, Nati, es muy común que por eso nos enfermamos, porque nos quedamos acá, porque no respetamos esto que estás enseñándonos de estos ciclos, estos cambios, esta transformación que obviamente puede ser que no sea tan cómodo, ¿no? La semillita como está creciendo bajo la tierra, quizás no es tan cómodo la mariposita que quiere romper. O sea, es un esfuerzo, es un trabajo, pero muchas veces elegimos esto que vos decís, me quedo acá, soy madre de familia, entonces los pibes tienen 40 años y yo todavía sigo siendo la madre de familia, o sea, o la vida se me termina cuando se van los chicos, ¿no? Esto es muy fuerte. O sea, Es que nos podemos ir quedando, pero va a ser muy doloroso seguir ahí, ¿no? vamos a vivir procesos y no tenemos la vida comprada, ni la nuestra ni la de nadie. Y podemos vivir procesos donde toda la vida quede en jaque.
Y, Mm. y tenemos que Wow. aprender a pedir ayuda, porque de esto se trata el equinoccio, de la Mm. noche oscura del alma, de nuestras sombras, de nuestros miedos. Y cuando somos capaces de tener el valor de decir, no importa qué pase, sé que voy a poder, sé que aprendí a sostenerme no solo por mí misma, sino aprender también a que otro me sostenga si yo no puedo, si es muy Mm. fuerte esto para mí, Claro. porque entendí que lo que nos pasa a veces nos traspasa y necesitamos que un otro nos sirva de apoyo en un momento. Entonces, muchas veces estamos en un camino interior donde la vida te mete adentro. Y vos decís, che, hace 3 años que estoy haciendo un proceso interior y vivo en un otoño e invierno eterno. ¿Qué está pasando? Estoy pasando de la semilla y me agarré a la semilla y no quiero soltar la semilla. ¿Por qué no querés soltar la semilla? Porque generé de esa semilla una zona de confort, un caparazón. Entonces ahora me da miedo que dar el paso, qué sé yo, dedicarme a esto, que quizás es algo que estoy sintiendo, o dar el paso y hacer lo que realmente tengo que hacer y dejar de gestionarlo y hablarlo y charlarlo, porque realmente sé que hay un paso a la acción que no lo hago y solo lo medito, y me la paso en ese estado de meditación constante que es necesario, pero que yo no puedo vivir ahí. Por Claro. eso muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Yo siempre pongo la metáfora de la balsa porque es genial. La metáfora de la balsa es genial. La historia es así. Vas caminando por una selva, estás perdida y hay un río que tenés que cruzar para ir al otro lado y, bueno, no hay nadie, por supuesto, y no tenés lugar de cruzarlo, no hay puente, no hay nada. Entonces te la ingeniás y ves que hay unas cañas y hay como unas lianas que podrías usar como soga, y bueno, y pasás unas cuantas horas viendo de armar lo que sería una balsa, y con suerte la armás. Quizás pasó medio día y armaste una balsa y dijiste, bueno, a ver si puedo cruzar el río con esto, y lográs cruzar. Cruzaste el río y estás feliz porque dijiste, ¡guau! Pude cruzar el río, pude hacer una balsa, me la ingenié y digo, uy, y si hay un río, después más adelante la llevo. Entonces cargas la balsa. Claro, pero la balsa es grande y te empieza a dificultar y caminas lento y ya pasaron como 5 horas, se te viene la noche y realmente es re pesada y vos la estás cargando y arrastrando y te está dificultando el camino. Pero tu miedo a que haya un río, a que no haya esas ramas con las cuales vos hiciste la balsa, hacen que vos no sueltes la balsa, que sería eso que te ayudó. Entonces tenés que tomar la decisión de confiar en que si hay otro río, vas a poder ingeniártela con lo que haya para hacer una nueva balsa y soltar esa. Y eso Quiero nos pasar pasa, por esta experiencia, Nati, por Dios, estamos todos ahí. y eso nos pasa con los maestros, con las parejas, con las herramientas. Entonces, en algún momento la meditación te sirvió, pero quizás hoy te está haciendo obstáculo, y no porque sea malo, no. Nada es bueno o malo, tenemos que salir de esta dualidad. Pero hay ciertas herramientas que en un proceso te van a servir como punto de apoyo, y otras que Claro. tenés que conocer que son nuevas, que te servirán en tu evolución, para luego de caminar el camino darte cuenta que no fue la herramienta lo que te sirvió, sino vos en conjunción con la herramienta. ¿Se entiende? Por eso la misma herramienta, ¿viste? Yo te la doy a vos y a vos no te funciona. ¿Es la Wow. herramienta? No. Es lo que te pasa a vos con eso. Vos haces una conexión con eso que se genera una unidad y eso te sirve a vos. ¿Sí? Entonces, cuando uno va comprendiendo que el camino se hace al andar, que el equinoccio nos recuerda que en la oscuridad, en nuestros miedos, está esos secretos que habitan dentro nuestro, que tienen que ver con las identificaciones, con todo eso que no soltamos y que hoy nos hace obstáculo, porque muchas veces lo que no soltamos son las máscaras que hemos comprado para permanecer en este mundo de apariencias. Es como que no queremos mostrarnos desnudos como en el otoño.
yo quiero seguir teniendo flores, ¿viste? Es Claro. como, Claro. no voy a mostrar nunca mis lágrimas, yo no lloro. Entonces tenemos que comprender que todos tenemos ciclos y que los ciclos nos hablan de nuestra propia naturaleza y también nos hablan de un aspecto creativo. Porque si no hubiese la oscuridad, no existiría el arte, porque todo el arte, las grandes obras, nacen de la oscuridad de sus autores. O sea, no vas a encontrar ningún artista que haya hecho una obra maravillosa que no haya sentido dolor cuando la hizo. ¿Por qué? Porque las grandes canciones de amor vienen de un gran desamor, las grandes poesías, las grandes pinturas. Entonces, cuando te das cuenta que quizás en otros tiempos la persecución, el morirte por tener un conocimiento y que te manden a la hoguera, hacía que los artistas y que la gente pusiera en sus obras no solo sus conocimientos y sus habilidades con la materia, sino su alma. Por eso hoy podemos entrar en el Vaticano y ver tantas obras y decir, ¿cómo hicieron todo esto? Porque pusieron el alma en juego, no solo sus conocimientos y habilidades, pusieron algo más que nosotros no estamos acostumbrados a poner porque tenemos miedo y como antes era vivir o morir, ponías Claro. todo lo que sabías sobre el arte, sobre lo que estabas haciendo. O sea, era auténtico. No había tanta apariencia o fingir algo, sino que había algo genuino que surgía de esa oscuridad, de esos miedos, y que se intentaba expresar a través del arte, por medio de la palabra, por medio de la danza, por medio de las esculturas, por medio de lo que vos hagas, porque inclusive el que forjaba una espada ponía su alma en eso, porque sabía que esa espada tenía que salvarle la vida al caballero. O sea, hoy, por ejemplo, voy a hacer una alusión que ahora se van a reír, pasamos del drama. Pero hoy, nosotros que estamos en esta parte del mundo, no hay algo que vos compres que dure. Es todo, vos compras un celular y a los meses es como que empieza a fallar para que vos sigas consumiendo algo nuevo. Entonces se perdió, y eso nos pasa con todo, no solo con la tecnología, sino con una ropa. Vos decís, ¿cómo puede ser que estoy comprando una ropa, supongamos, de marca o que era valiosa y que le termine pasando lo mismo que a una ropa que quizás no es tan valiosa dentro del mercado? O sea, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que están todos corriendo con el comercio y perdieron su talento y su alma. Ya no hay alma en la vestimenta, en las cosas. Y esa desconexión con el alma y las cosas es lo que nosotros estamos viviendo como una crisis existencial. Porque no hay nada que nos llene, porque ya ningún objeto tiene alma. Y son los muy pocos artistas, que son los artesanos generalmente, son los que les ponen alma a las cosas y por eso generalmente uno va hacia el artesano, ¿no? Y botas artesanas, dame un par. ¿Por qué? Porque tiene alma, no pasó por una máquina. Y estamos de a poco dándonos cuenta que el arte está volviendo a resurgir porque lo estamos necesitando para salir de este caos en la humanidad. Y al mismo tiempo, por eso Plutón aparece, viene el avance de la tecnología como a comerse todo, pero el arte, como un caballero, el artista como un caballero, se va a enfrentar a ese dragón para salvar al alma, que es la sabiduría. Entonces, o sea, vos decís, con tanta tecnología, ¿quién va a sobrevivir? El arte, el alma, porque lo único que no puede hacer la tecnología es ponerle alma a las cosas. Puede darte respuestas, pero no hay alma ahí. El alma es la esencia de las cosas desde donde fueron creadas, no la idea. Entonces la tecnología, que parece un monstruo, que se avecina y que nos da muchos beneficios, nos invita a entender que la tecnología es una simbología de lo que es el pensamiento. Pero la tecnología piensa por vos, piensa por mí,
te da opciones y es mucho mejor que nuestros pensamientos. Aceptémoslo. Sí, es más certero, piensa más rápido y no se equivoca. Es genial, pero no tiene emociones, no puede sentir, no puede escuchar, no puede vibrar con emoción. Entonces, nuestras emociones, ¿qué están pasando con la tecnología? Están viviendo esta lucha del caballero. Tecnología y nuestras emociones hacen ¡pum! La dopamina, la serotonina, ¿por qué? Porque nuestra alma está luchando con la tecnología simbólicamente porque le estamos dando demasiado poder a la apariencia, a la mente, a las palabras, a los hashtags, a esas cosas que te dicen que es lo valioso. Y el alma adentro golpea y dice, ¡pum! Dopamina, ¡pum! Atacá, ¡pum! Ponele alma a las cosas, porque no es realmente lo que te están contando. Estamos como en la caverna. A vos te muestran la publicidad de lo que es la realidad, pero en realidad la realidad es algo más íntimo, es algo que tenemos que despertar y por eso entender que lo que nos pasa en nuestra vida, en lo personal y en lo exterior como humanidad, es parte de esta transmutación que estamos viviendo, que es que los caballeros dentro nuestro, la palabra caballero significa cabal, de la palabra cábala, que significa recibir, pero también las personas cabales, personas que están en su juicio. La palabra juicio está simbolizada por el número 8, por eso la justicia es la carta número 8 en el tarot de Marsella, porque simboliza esos dos platos, simboliza el arriba y el abajo en perfecto equilibrio, simboliza el equinoccio. Es decir, nosotros tenemos que ser justos con nosotros. Dentro del mito egipcio, la justicia es simbolizada como el pesaje de almas. El equinoccio es la simbología del pesaje de almas. Nuestro corazón, símbolo del alma, de nuestra esencia, y la pluma. La pluma es el símbolo de la palabra, de hacia dónde nos dirigimos, del orden de las cosas. Con las palabras ordenamos nuestra realidad, que son un espejo de nuestras conductas. Entonces, si nuestro corazón está alineado con nuestras conductas, con nuestras palabras, con nuestro orden, vamos a poder entrar en lo que sería la primavera del alma. ¿Sí? Si no, vamos a tener que meternos en el inframundo, que es la simbología del infierno. El infierno es lo interior. Meterte adentro tuyo es un infierno, sépanlo. El viaje interior es el viaje que hace Dante junto a su amigo, el poeta Virgilio, hacia el infierno, y Virgilio, este poeta, le dice, para ir al paraíso tenemos que pasar por el infierno. Entonces yo no puedo materializar una meta que para mí es la felicidad, por eso está personificado por Beatriz. Dante va a encontrarse con su gran amor, que es Beatriz, que Beatriz significa felicidad. Te hace una metáfora hermosa de que para encontrar la felicidad tiene que pasar por el infierno, el purgatorio y llegar al paraíso. Es decir, son las fases de la alquimia. El nigredo, la etapa oscura, la noche del alma, el otoño y el invierno, entrar en el proceso de purgar, que sería lo blanco, la limpieza, la cuarentena, la cuaresma, antes de la Pascua, que sería el despertar, ir al cielo, que es lo que hace Cristo. Entonces, fíjense que este proceso de carnaval, que es una simbología de que de la bestia, de las pulsiones humanas, de los deseos descontrolados, y después de ahí viene la cuaresma, que es la etapa de purgar, para luego resucitar en lo que sería la Pascua, que sería el símbolo de la primavera. Entonces tenemos en estas pequeñas fechas que están al inicio de todo año, como parte de una simbología de lo que cada año nos propone, que es entrar en un proceso interior sabiendo que vamos a ver nuestros miedos, nuestras sombras, lo que no nos gusta, para purgarnos de eso, limpiarnos de eso. Entonces el equinoccio simplemente nos dice, ok, la naturaleza está entrando en su proceso de invernar, de ir hacia adentro, de entrar en la oscuridad, y vos también. Alineate con eso, no huyas de eso, aceptá eso, trabajá en eso, para en primavera
poder dar a luz, alumbrar y renacer porque pusiste la semilla en el otoño, porque realmente hiciste ese labor. Bien, estoy viendo, mira, si hay alguna preguntita, porque ya se nos va. Quería preguntarte, ¿cómo sería un ejemplo práctico? ¿Qué es esto? Meternos para adentro, el invierno propio. ¿Qué podemos hacer, Matu? Bueno, lo más importante es preguntarnos qué es lo valioso para nosotros. Mientras no tenemos el norte claro, por eso las estrellas, la simbología de somos náufragos es genial. ¿Cuál es nuestra estrella? ¿Qué es lo valioso hoy para vos? ¿Qué es lo valioso? Vos tenés que tener claro siempre tu estrella, lo valioso para vos. Y Bien, cuando empezás a quitarle capas a lo valioso, porque, por ejemplo, aparece en lo valioso no tu deseo, sino el deseo del otro, se llama, que es el deseo del ego, que es el que te pone la sociedad, que no es tu deseo. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, mi deseo es salud, trabajo y amor, la típica, ¿sí? Salud. Y, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿y qué querés como salud? Bueno, quiero verme bien, quiero estar en forma, quiero estar sana, pero es apariencia. ¿Para qué haces ese ejercicio? Para verme delgada, que me entre el vestido, que me digan qué linda estoy, pero en realidad no hay un valor en eso. Más allá de que hay un beneficio, y es explícito, me veo mejor, pero no es un valor genuino, emocional, que yo me pueda anclar en eso y que eso me fortalezca como semilla. Estamos queriendo encontrar esa semilla en nosotros. No todos los beneficios que eso nos va a dar, porque evidentemente cuando uno se alimenta mejor y tiene hábitos saludables, va a tener muchísimos más beneficios de los que puede percibir, muchísimos más, ¿sí? pero si no es genuino, si no es honesto, si es realmente esto que me sale del alma, no lo puedes sostener aparte, que es lo que muy a menudo Claro, sucede. claro, Hago cuando, esta dieta, esta actividad que está buena, ¿cuánto lo sostengo? 2 semanas. claro, por eso, Lo estoy haciendo por la apariencia, como decís. porque lo estoy haciendo por algo que me está pidiendo el afuera, como si fuese un trabajo. Y cuando es desde ahí, te dura lo que te duró el deseo del otro. Te dura muy Claro, poco porque no está dentro de tu deseo. Es algo externo, entonces te deprime un montón porque es como vos estás laburando para un otro, laburando para que el otro te vea más linda. O sea, es horrible. un vacío, es una sensación de vacío muy fuerte. Sí, sí, está bien. En Bien. cuestión de la Entonces, pareja, claro, en cuestión de la pareja, lo mismo. Quiero tener la familia por la edad, por los hijos, para eso mandato social. Tengo que tener esto. Ay, aparte que no vayas a traer a alguien que no sea de apariencia de la que tiene que ser. Porque si yo llego a traer a alguien que no tiene el trabajo que tiene que tener, o la edad que tiene que tener, o si tiene hijos, entonces ¿qué estoy queriendo encontrar? ¿Algo que me pide el catálogo de la sociedad o algo realmente que yo quiero? O sea, está desviado, ¿no? Lo mismo con el trabajo. ¿Qué es lo que quiero? Y lo que quiero es trabajar de esto y estoy pensando en sacrificarme cada vez más y en hacer cada vez más cosas para tener más dinero y comprar más cosas y esas cosas mantenerlas ¿y para qué quiero esto? Para aparentar, para que me vean exitosa, y sí, y está bueno, sí, pero ¿es ese realmente mi deseo genuino o es un deseo impuesto social? Todos queremos eso, pero porque nos dijeron que teníamos que querer eso, pero ¿realmente es eso nuestro valor? O sea, no digo que eso no lo tengamos que tener, obvio que lo tenemos que tener, pero es como que estamos corriendo hacia algo que nunca vamos a llegar a tener porque siempre va a haber un auto mejor, una casa más grande, un trabajo mejor y el de al lado va a ganar más plata que vos. Entonces siempre en tu cacheo, pareciera que nunca me alcanza, pareciera que la inflación está en todos. Entonces, tal cual. Pero bueno, esto que vos decís, saber cuál es nuestro norte, claro, eso implica un entonces trabajo es, interior ¿para de qué conocernos, querés? ¿no? Claro, entonces la pregunta es, ¿para qué querés estar sana? ¿Para qué? Claro. ¿Para, ¿Qué vas a hacer con tu salud? para qué querés? ¿Para qué querés tener más fuerza? ¿Para qué querés estar viva? Entonces, cuando vos empezás a hacer las preguntas más adentro, ¿para qué querés ¿Para qué te querés sentar más? Entonces, o sea, cuando yo me hice esta pregunta, digo, ¿para qué quiero estar viva? Porque ahí te empezás a dar cuenta de tu propia oscuridad y de tus propios procesos, porque muchas veces decís,
es verdad, o sea, no tiene mucho sentido la vida, porque cuanto vos más haces un proceso interior, más le perdés el gusto a la materia y eso te puede llevar a que la vida tampoco tenga sentido. Entonces, quienes hacemos procesos interiores profundos y quienes más laburamos en esto, más nos acercamos a eso que más nos acerca a la muerte, pareciera, y en algún momento queda eso de ¿y para qué? Porque tampoco la Sí. vida tiene mucho sentido, porque ya no te interesan las cosas que le interesa a la gente normal, entonces estás más cerca del inframundo que de la luz. Entonces en algún momento tenés que preguntarte, ¿y para qué quiero estar con vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pero no un sentido para un otro, de todo, de mi misión, de lo que... No, no, salí del otro. Vos, ¿para qué? ¿Qué te interesa a vos? Cuando empezás a hacerte esas preguntas, empiezan a aparecer los valores, y son valores muy pequeños. ¿Por qué? Porque vos te tenés que imaginar que estás en el lecho de tu muerte. Imagínate que hoy tenés un accidente, Clau, y estás ahí en terapia intensiva y ya está, se terminó. En tu mente, ¿qué recuerdos van a aparecer? Date ese espacio, hagámoslo todos. Ya ¿Qué está, no, recuerdos, qué recuerdos van a aparecer? ¿Viste en esos flashes que cuentan los científicos que pasa toda tu vida? ¿Qué de imágenes una vida. van? Claro, ¿qué imágenes van a aparecer? Ahí te das cuenta que esas imágenes que aparecieron no las estamos valorando. Es decir, son recuerdos de situaciones, pero las cosas que están en esas imágenes no les estamos prestando atención. Estamos mirando para otro lado. Mira, ahora Entonces cuando vos una te... persona, Yolanda dice, el amor, pone con tres. Claro. Sí, a mí me parecieron como momentos de amor súper, súper grandes. Y eso deberíamos poder experimentarlo la mayor parte de nuestros días. Y son recuerdos que podemos contar con los dedos de las manos. Y vivimos más de 365 días por año. O sea que deberíamos tener muchos más recuerdos que eso. ¿Qué estamos Sí, haciendo? No estamos viviendo en sintonía con nuestra estrella, con nuestros valores. Entonces, cuando te das cuenta de eso, estoy perdiendo el tiempo. Ok, ya está. Bien, estoy perdiendo el tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Poner límites. Porque para acercarme más a ese valor no significa ahora no hago más nada. No porque me deprimo, porque tengo que vivir en un mundo. Pero tengo que poner los valores claros, ¿sí? Los valores claros. ¿Por qué? Porque me estoy pasando y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque el ego te va llevando. Es como si tuvieras una correa y te va pasando. Y no te das cuenta que te llevó y cuando te das cuenta me perdí, ya no sé volver a mi casa. tal cual, ¿Sí? tal cual, tal. ¿Entendés? Entonces, volver a conectar con los valores, ¿ok? Me aparecieron estas imágenes, entonces esto es lo valioso. Listo, ya tengo claro cuál es mi estrella. Esto es valioso. Ahora, no significa que tengo que estar todo el tiempo 24 horas ahí. No, significa que le tengo que dar valor a esto, porque esto es lo que realmente vale dentro de mi corazón. Son esos momentos que van a aparecer en mi vida al final. ¿Hasta ahí va? Entonces digo, ¿por qué quiero estar viva? Por esto, para vivir mayores momentos como este. Listo, ya está. Ahí apareció un norte. Entonces yo quiero estar saludable. ¿Para qué? Para pasar más tiempo haciendo esto con estas personas, con estos seres que son parte de estos recuerdos que elegí en ese último momento. ¿Sí? Entonces ahí ya hay un objetivo claro. No hay una apariencia, hay algo real. No, no, yo quiero estar bien. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el último recuerdo sea en una cama enferma. Y no quiero que este sea el último recuerdo que tenga mi pareja, mi hijo. No, no, no. Por esto voy a entrenar, por esto voy a alimentarme saludable, por esto voy a hacer lo que sé que tengo que hacer. Cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un deseo genuino, hay una verdad que es verdadera, que está dentro mío, no hay una apariencia. Después me voy a ver mejor y me va a quedar divino el vestido, pero es un beneficio extra, es un plus, no es mi objetivo, aunque lo voy a disfrutar también. Y lo mismo pasa con el trabajo. Este trabajo me está quitando estos valores, esto que es mi estrella, me está alejando de esto. Yo por tener este trabajo llevo problemas a mi lugar importante, me está afectando, me está llevando demasiadas horas de mi vida que doy toda mi energía al trabajo que no la doy a lo que realmente quiero darle la energía. No significa que no trabaje, significa que aprenda a equilibrar. Por eso el equinoccio es equilibrio. Aprender a equilibrar, aprender a decir hasta acá, aprender a poner un límite. Entonces ahí empiezo
a ver en qué áreas de mi vida yo tengo que ir poniendo estos límites tan necesarios para que mis valores no entren en jaque. Porque mis valores que están en mi corazón se expresan a través de esas emociones. Entonces cuando decimos, ¿por qué me siento así? Porque tus valores están en jaque, te estás alejando de tu estrella y tu alma te lo está diciendo. Cuando escuchás y decís, ok, tengo que equilibrarme de esto, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pido ayuda si no sé cómo hacerlo. Si sé cómo hacerlo, empiezo a dar pasos a la acción reales y de a poco voy saliendo de esa oscuridad emocional y voy a empezar ese proceso de semilla. Y lo mismo con la pareja. No quieras tener un, un pedazo de carne al lado tuyo que en apariencia sea perfecto para mostrar. Pregúntate a quién querés que sea el testigo de tu vida, quien te acompañe a vivir esos valores. Entonces vos tenés que pensar sobre los valores de esta persona que querés atraer. Esta persona que está conmigo, que es mi pareja, claro, Claro. tiene los mismos valores que yo o valores parecidos para encontrarnos en el camino de la vida o sus valores son otros. Entonces, elijamos desde los valores, con qué personas te juntás, qué valores tienen, y cuando hablamos de valores es a qué le dan valor, porque nos vamos a parecer a las personas con las que estamos habitualmente. Entonces, si yo me rodeo de personas que su valor está en la apariencia, en el dinero, y yo en algún momento me voy a ver contagiado de eso. Y eso no significa rechazar, significa necesito poner un límite a esta área de mi vida porque esto me está afectando y me estoy alejando de mi norte, de mi valor. Y No es que está bien o mal, o no, que alguien no se más sabe que otro. El tema es que, como bien decís, conectar con ese norte, esa estrella, quiénes somos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que amamos, qué es aquello que nos hace felices. Y para vos es algo muy distinto a lo mío y a cada persona. Tenemos que exacto, respetar eso, como bien decís, más en cada uno que respete eso. Ahora, si buscamos una pareja o queremos compartir nuestra vida con alguien, obviamente esto claro. tenemos que tener algo en común. Hay valores que tienen que estar, ¿no? Muy similares, porque si no va a estar complicado. Es que cada persona tiene sus valores. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás Bueno, ahí? ¿Ahí? sí, Ahí está. Bien. Cada persona, aunque sea la hora, yo te quiero, a ver, ya me parece demasiado. Sí, bien, sí, entiendo lo que decías, sí, claro, cada uno tiene sus valores, su, eh, bien. sus propios nortes y esos van cambiando también, se van modificando. Entonces yo no puedo tener los mismos valores que quizás hace 10 años porque mi vida se ha transmutado en otra vida. O sea, todo va modificando, todo tiene sus ciclos. Y hay cosas que finalizan y hay otras que inician. Y obvio que en todo proceso de muerte y de nacimiento vamos a pasar por un duelo. Siempre. Por eso hay sufrimiento cuando uno inicia un hábito. O sea, lo que pasa es que asociamos que hay, porque es, por ejemplo, un hábito saludable, vamos a vivir, ay, qué lindo, no, me voy a sentir mejor. No vas a vivir el duelo de lo anterior. Porque también se está muriendo una parte tuya que era alimentada por esas acciones. Entonces, ¿qué estás llorando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que te estresa? De que estoy dejando morir esa parte que quizás tapaba sus emociones con comida o con hábitos poco saludables para no expresar, para no mirar para ahí. Y quizás hoy estoy queriendo mirar hacia ahí y entender de que, ok, necesité pasar por esa oscuridad y ahora estoy lista para dirigirme hacia la luz y afrontar estas nuevas conductas y afrontar ese duelo, entendiendo que, bueno, es parte de la vida, es comprender eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día fui al cine con una amiga a ver la película de la ballena. Ah, no la vi todavía. Bueno, les digo, el que está depresivo no vaya. ¿En serio? Es bajón, bajón, pero es hermosa. O sea, es hermosa la película, ¿eh? Y la actuación brillante. Pero es, o sea, si ese día estás un poco depresivo, no vayas a verla porque te va a tirar un poco para abajo, porque toda la película está en ese torno, porque Mm, su misión es esa, su misión, y realmente está muy buena porque su misión es
ver las pulsiones de cómo la persona sabe que se está a punto de morir y sigue dirigiéndose hacia la muerte, cuando no puede parar, que es lo que pasa con el sobrepeso, ¿no? Obviamente no voy a decir cómo termina, pero al final deja en evidencia de que nunca estaba hablando de lo que en apariencia era, sino de lo que mira, realmente era su valor. Entonces, les voy a dejar esta reflexión para que cuando la miren, les quede la frase interés. de Natalia, es, y al final, el protagonista deja en evidencia que su valor nunca fue la apariencia, Uy, qué interesante. sino lo que realmente para él era valioso. Y ahí te das cuenta que toda la depresión de la película cobró sentido. O sea, vos decís, ay, estaba hablando de esto, por esto, por esto, por esto, y en realidad era la otra cara de la moneda. Y al final es en la última frase que te das cuenta de esto. Que te das cuenta que no era la apariencia, sino que era su verdadero valor. Y que era tal su verdadero valor que inclusive la propia oscuridad lo llevó hacia lo que él quería materializar. Aunque no sea lo que el ego quiere, ¿sí? O sea, no lo que yo espero de la película, sino lo que el alma quería. Era lo único que quería su alma, ¿sí? Así que ya tienen la reflexión del final de la película de la ballena. Una persona muy importante comentó algo sobre las adicciones, quería saber, no sé si podés comentarnos algo, tiene mucha relación con lo que estás hablando, por eso. Sí, bueno, toda adicción significa no decir, no expresar. Y es porque no se habla de qué, de nuestras propias oscuridades y de lo que pasa adentro. El no expresar, el no hablar. Entonces, estoy ocupando todo el tiempo la boca con algo para no hablar. Porque toda adicción es o como, o tomo, o fumo. Supongamos que yo digo, bueno, tengo adicción al sexo. Lo hago porque yo voy a estar besando y también uso la otra parte como una boca. Entonces, toda adicción tiene que ver con la fase del estrés. ¿Por qué? Porque cuando somos bebés, salimos de la oscuridad, vemos la luz que nos enceguece. Generalmente, para poder activar los pulmones, nos hacen una palmadita de ¡guau! Es un estrés tremendo. Y automáticamente nos enchufan el pecho de mamá. Salga leche o no, el pecho de mamá. Y ahí sentimos su olor y sentimos el contacto y el latido del corazón que sí reconocemos porque estábamos adentro y era el mismo ritmo. Entonces, ¿qué asocia el cerebro en primera instancia? El estrés se va poniendo algo acá. Entonces, cada vez que estamos estresados y que estamos queriendo nacer en algún aspecto de nuestra vida, es muy normal que la adicción se meta en el medio. Por eso las adicciones vienen en cada crecimiento. La adicción en la adolescencia. ¡Pa! La adicción después del divorcio, del casamiento, de los crecimientos, viene cuando yo no me banco el proceso de crecimiento y a veces tiene que ver con recuerdos del mismo parto, aparece una adicción. Y a veces la persona queda pegada a esa adicción. Es tan tremendo el trauma que la persona tiene que hacer un viaje hacia el pasado y entender que siempre le pasó. Cuando iba al jardín, cuando iba a la escuela, y cuando puede entender y mirar esa oscuridad que se iba representando, puede entender el ciclo repetido y puede entender que ahora quizás tiene herramientas para enfrentar esa oscuridad y ese trauma y ya no vivirlo desde un lugar de sometimiento y aprender a gestionarlo. Y eso no significa que no tengas recaídas. Significa que tu mente te va a llevar a que ese sea tu talón de Aquiles. El que tuvo sobrepeso, siempre la comida va a ser su talón de Aquiles. Va a ser ese enemigo encubierto que hasta que yo no lo aprendo a domar, me domina a mí. ¿Sí? Entonces, si yo vivo una situación de tristeza, de angustia, y voy a volver, pero... Ese es el partecito vulnerable que uno tiene, es la partecita más vulnerable, ¿no? El taloncito de Aquiles. Claro, Entonces, el talón, es por ahí. O el síntoma, ¿no? Siempre que te pasa algo te duele la cabeza y siempre somatizás con lo mismo.
pero es porque es el mecanismo de reacción que tiene el cuerpo frente a ciertos cambios, frente a ciertos ciclos. El tema es que vos lo mires, lo comprendas, no luches más y digas, ok, estoy pasando por una situación de estrés, me quiero comer una pizza, cómetela, no te sientas culpable, pero no te quedes a vivir ahí. Claro. ¿Se entiende? Es como la balsa, la pizza te sirvió para cruzar el río de ese bajón, Y ¿sí? el tema que te hace pensar, que sube la dopamina un montón, porque también había otros comentarios en caso de las apuestas, que ahí, bueno, no es Lo una mismo, cuestión. la dopamina, Pero claro. es esa satisfacción, es tan grande el placer del momento que eso uno lo sigue buscando. ¿Sabes ¿Sí? cuál es Porque nos la conecta frase de toda adicción? sí, Mi vida está tan en sombra que sin la adicción no veo la luz. mira, Esas gotas de placer que la persona tiene gracias a la adicción es lo que la mantiene con vida. total. Entonces, Conecta con respetemos, claro. respetemos, o sea, siempre necesitamos ayuda y obviamente quien tiene adicciones tiene que estar acompañado y hay lugares específicos dependiendo de la adicción, ¿sí? Pero vamos a Es muy hablar, difícil salir normalmente, ¿no? De algunas claro, adicciones. por eso. Entonces, acá estamos hablando desde la parte emocional y espiritual para que las personas que tengan a alguien conocido puedan mirar más allá y dejar de juzgar y entender que es un proceso muy difícil, no es fácil. Sí se puede lograr, pero con mucho acompañamiento y con mucha fuerza interior, porque volvemos a lo mismo. La adicción cumple un lugar de darle luz en una oscuridad total donde la persona está. Entonces la persona está en sombra y es gracias a esa adicción que ve un poquito de felicidad. O Claro. sea, por eso vemos que a alguien que era Sí, alcohólico y dejó de tomar, lo vemos apagado, no tiene vida. claro. ¿Por qué? Porque el alcohol estaba cumpliendo una función de iluminar su realidad y por eso cuando toman se ponen alegres, contentos, porque es la manera que tienen de expresar su verdadero ser, pero no se permiten ser ese ser que está dentro y dormido sin el alcohol. Entonces, lleva un proceso, no es fácil, pero podemos entender que todo tiene una razón de ser y que si dejamos de juzgar y podemos entender que la persona no es que no puede poner el límite porque no quiere, sino que no puede, no Claro. lo puede hacer, es más fuerte y podemos entrar en esa empatía y entender que está en un proceso de oscuridad y que es el único momento donde ve la luz y si bien queremos acompañar a que salga de esa oscuridad, tenemos que estar acompañados por un profesional y hacer las cosas a la par y no invadir a la persona en que tenés que hacerlo porque si no, porque es No, no, peor y muchas veces es más denso el proceso de sanación porque es como hacer la dieta cuando no querés, volvemos a lo mismo, a la apariencia. claro, Sí, no, la claro, persona tiene que encontrar nuevamente sus valores. ¿Por qué querés? Claro, y cuando empezás a preguntarle, ¿por qué querés dejar de jugar en el bingo? no, ¿Por qué querés dejar de tomar? Y en realidad no tiene ningún valor. O sea, dice, no, la verdad que nada me interesa, no le encuentro sentido a la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prefiere una adicción antes de pegarse un tiro. Entonces, cuando Nati, esto empezó, sí, 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 es tan real. Yo he tenido pacientes que me han traído, viste, traen personas que con alguna adicción y quizás ya están en tratamiento hace tiempo o en algunos centros especializados y que es como que no avanzan, viste, es como que no, de vuelta vuelven y vuelven y lo que se nota en estas personas es que justamente no conectaron con esto que estás contando. ¿Para qué? ¿Para qué querés estar sano? Porque sabemos que hay algo doloroso que siguen guardando y que no quieren exacto. ni entrar, su conciencia nada que ver, no, 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 pero no llegan a descubrir el para qué. No, no se preguntaron nunca eso. Entonces, claro, hacen lo que vos bien decís, lo que le están diciendo que hagan, tenés que salir de esto, yo te llevo acá, andate a este grupo, andate a este tratamiento, lo que sea. Pero no, no, no le sale del alma, no está esa decisión, esas ganas de saber qué hago con mi vida. Y Claro. hay personas que cuando llegamos a este punto, por supuesto que se puede salir con ayuda, obviamente, pero es todo un trabajo, pero si no conectás con ese motorcito, eh, Claro, es por unos y el labor del terapeuta, del que acompaña, es que se hagan esa pregunta.
y aceptar que no hay respuesta al principio, Sí. porque hay una desconexión. Entonces decir, no, es que no le encuentro valor a mi vida. Ok, no hay valor en tu vida. Y si estuvieras muriendo, ¿qué recuerdo? ¿Ves? Vas por otro lado. Claro, ¿Qué recuerdos acompañar. aparecen? ¿Y qué recuerdos son valiosos para vos? Y entonces por ahí podés sacar pequeños aspectos de su vida donde hay conexión con el alma, en donde dice, uy, cuando me iba de vacaciones con mi mamá, que éramos chiquititos, y me acuerdo que me hacía pastelitos, y entonces, imagínate esto, si, o sea, si yo fuera psicóloga, ¿no? Y estuviera trabajando esto, y yo en la próxima sesión le traigo pastelitos, porque detrás de toda adicción hay un niño que se sintió no querido y no mirado. Entonces tengo que generar esa conexión que es difícil porque el terapeuta no puede pasar un umbral, pero lo tiene que pasar para sanar, entonces tiene que ser muy bueno, y demostrarle que lo está escuchando de verdad. Entonces, cuando es capaz de saltar ese umbral para ayudarlo y decirle, wow, se acordó de los pastelitos, y sí, y hoy vamos a comer pastelito y me vas a contar cómo te fue. Y se va a llevar algo de esa experiencia, va a decir, no es tan al pedo que voy a que me escuche y esto, por lo menos me gané un pastelito, parece una boludez, pero me hace una experiencia real donde siento que al otro le importo algo, Sí, Nati, es por donde, ahí. donde pensó en mí. Y sorprender en estas pequeñas cosas hace que la persona pueda ver la luz al final del túnel y pueda decir, no estoy solo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mirá qué mal está hecho todo, ¿no? Al hospital van todos los enfermos donde están todos los virus, donde están todos mal. No, o sea, después, todos los alcohólicos todos juntos con los mismos problemas. No, en realidad debería estar, o sea, el grupo de toda oscuridad nos lleva más a la oscuridad y mal a lo mal que estamos, y veo que el otro está peor que yo y que yo podría estar, y termino más depresivo de lo que estoy. Entonces hay que crear algo que todavía no se creó, que tiene que ver con ir para el otro lado, con ideas más creativas que digan, ok, o sea, que no sea denso el tema, al contrario, que tenga algún beneficio, que si es adicción al juego, que haya un lugar de juegos donde podamos jugar desde otro lugar. Entonces, tengo que aprender a sublimar la energía, como se dice en psicología, sublimar esto que es una pulsión, que puede ser la violencia, que puede ser la adicción, y aprender a usar esa energía y no que ésta me controle a mí. Pero bueno, son temas muy extensos y muy íntimos que obviamente corresponde a personas que están capacitadas para hablar de estos temas, porque volvemos a decir lo mismo, las adicciones no son algo para hablar por fuera, pero sí podemos entender desde esta mirada que la persona no se siente amada, no se siente observada y que busca a través de la adicción ser mirada, pero desde un lugar inconsciente y consciente, pero al mismo tiempo no puede salir de ahí. No es que por más que la mires va a salir, o por más que le digas te amo, no, porque no se trata de algo que la persona pueda controlar. Es una identificación que ya está tan adentro que hace que esté desconectado de los valores de la vida, del sentido de la vida, y lo que hay que hacer es recordar cuál es el sentido de la vida, cuáles son esos valores. Natu, tenemos que ir cerrando, porque si no nos quedamos hasta, No, no queda. hasta el solsticio. Mira, voy a mirar a ver si también si hay alguna preguntita, alguna cosita que no se entendió. Va a quedar, ahora lo voy a tratar de subir, espero que esté todo bien para que quede, obviamente. Pero bueno, hermoso. A ver, espera. No, no puedo ver, no hay más. Muchos comentarios, agradecidos, felices, genia total. Grande, Nati, hermoso. Bueno, Natu, últimas palabritas en relación, entonces, a esta energía, ¿no? Todo transformable, queda todo esto que comenzaste a contar, ¿no? De esta transformación de la serpiente, veneno, la crisálida, el conectar con estas sombras, ¿sí? El darnos este permiso para eso,
en relación a las emociones, bueno, darles lugar, que vengan, no las voy a guardar. Y si estoy enojada, frustrada, con miedo, ¿cómo lo siento? Me duele la panza, me da calor, a mí el enojo me da calor, ¿no? No, y que venga, y, ¿no? Y dejar que se expresen así, y después, bueno, esto que también nos estás enseñando, ¿no? El preguntarnos cómo es nuestro norte es fundamental, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué salir de la crisálida? ¿Para qué la semilla tiene que seguir creciendo? ¿No, Natu? Si no hay un sentido, no hay un para qué, no hay un deseo de salir de esa zona, ¿sí? Entonces, lo que Mm, podemos dar como reflexión es que el equinoccio nos invita a entrar adentro, nos invita a mirar lo que pasa afuera para entrar en nuestros procesos internos que tienen que ver con nuestras emociones, con lo que tenemos adentro y que en primavera va a resurgir, se va a hacer visible. Entonces, claro, en primavera se hace visible lo que tengo adentro, se hace más explícito. Entonces, en este equinoccio modifiquemos el querer transformar por el transmutar. Transformar es cambiar una forma, cambiar un cómo, cambiar una apariencia, cambiar algo externo. Entonces yo cambio la forma. No, no, ya no se trata de la forma de las cosas. Modifiquemos la esencia de esa cosa, directamente que una cosa deje de ser eso para ser otra cosa. La semilla deja de ser semilla para ser raíz y planta, ¿sí? Entonces, cuando podemos comprender que el transmutar implica ir directamente a la esencia, al valor, a lo que queremos ser y no a lo que queremos aparentar ser, ahí comprendemos el viaje interior. No es la forma de las cosas lo que yo tengo que modificar en mi vida, sino la esencia, quién yo soy. Porque quien estoy siendo, si no me gusta, si me está generando emociones de hostilidad, es porque evidentemente no es espejo de mi alma, de lo que vine a ser. Entonces tiene que morir esta persona que estoy siendo hoy para dar a luz quien quiero ser. Y esto se llama resucitar y esta es la simbología de Pascua. Ay, me emociona realmente. Porque es un trabajo, bueno, el trabajo interno no se termina nunca, pero como bien hoy nos alertabas, no es cuestión de quedarnos ahí cómodamente, Claro, meditando, y mirando porque cómo también soy. es esto, me quedo todo el día procesando dentro a ver qué pasa y no. Y a veces, ¿sabes No, qué? Es, no, no, basta de seguir queriendo encontrarle más cosas a la cosa. claro, Ahora te toca disfrutar y a veces no queremos disfrutar. no, ¿Se entiende? Entonces es, ya estar adentro ya no va. Basta de estar adentro. Y eso no significa que no hagas el proceso interior, es que ahora ya no lo tenés que hacer adentro, lo tenés que hacer afuera. ¿Cómo afuera? Claro, ahora es el proceso exterior. ¿Cómo exterior? Ahora haciendo, tenés que mostrar afuera lo que aprendiste adentro. Y eso es otra claro. experiencia, porque eso es una vivencia, es caminar el camino, es disfrutarlo, es llenarte de nuevos recuerdos, de nuevas experiencias, porque aprendiste a entrar en tu inframundo y a salir de eso ganando, victorioso, como el sol invictos. Entonces, muchas veces el proceso interno asociamos de darle al miedo, a la oscuridad, sí, en un momento, pero no te quedes a vivir ahí. Hay que ir afuera también y mirar el sol y enceguecerte por el sol y darte cuenta que durante mucho tiempo estuviste en oscuridad, mucho tiempo. Yo me empecé a dar cuenta de esto 2020, 2021 y 2022. Empezaba a sentir, viste, como la visión cansada. Digo, bueno, debe de ser porque estoy siempre con el celular y demás, viste, la luz, la luz, la luz, la luz. Y digo, sí, bueno, la luz azul, uno tiene que ponerse los lentes de color amarillito porque te ayuda mejor, sí, ¿verdad? Digo, pero acá me está enseñando otra cosa porque me levanto y ya tengo los ojos cansados. Digo, acá hay otra cosa. Empecé a meditar, ¿no? A pensar, digo, yo qué le encuentro. ¿Qué me está queriendo decir esto? Y empecé a ver que el 2022, yo no te miento, Clau,
Habré Sí. visto a mis amigas 3 veces en todo el 2022. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Wow. ¿Qué estoy haciendo? Y empecé a darme cuenta que no había salido del modo pandemia. Y fue tanto así que en fin de año hicimos el encuentro de alquimista y pasé Navidad y Año Nuevo en cama, enferma. Había sido Wow. demasiada energía, claro, y dije, claro, salí del inframundo, vi la luz y me quedé. Y, y calculá que ese día se me inflamaron los ojos así, tuve como una alergia en los ojos, y ahí dije, claro, porque fue muy de golpe, boluda, o sea, tampoco es salgo al mundo, es como También me pasa, demasiado, pasa boluda. Entonces claro, dije, ok, me vuelvo a meter adentro y digo, no, no te quedes a vivir acá, que no era para acá. Y dije, claro, y empecé a darme cuenta que había perdido la conexión con el exterior de tan estar acostumbrada y como estoy, o sea, estoy más que cómoda, pero esa pues estaba. comodidad me estaba llevando a un proceso oscuro y no lo estaba viendo porque como me encanta la oscuridad, pero claro, no, 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 es para el otro lado. Aunque no te guste, tenés que salir para allá. ¿Por qué? Porque estás en desequilibrio. Y cuando empezás a entender eso y empezás a decir, ok, ¿y ahora cómo hago? Porque claro, durante toda esa etapa estaba full time con el celular. Y dije, ok, no, acá yo voy a tener que frenar. Entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner un límite. Ah, eh, en un determinado horario contestar y si no contestas hoy, contestas mañana. Y así, y dije, ok, yo tengo que entrar en este equilibrio y al que le gusta bien y al que no, que espere. Digo, ¿por qué? Porque digo, esto no te va a pasar a la acción, ¿sí? Y ahí los ojos empezaron a mejorar. Dije, era acá, claro, ¿qué es lo que hacía mi alma, mi ser? Dejar de ver el teléfono. ¿Para qué? ¿Para que deje mi para allá? Digo, no, 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 no ahora, no ahora, no de nuevo, no. Entonces dije, Re- no, claro, no tenía que ver con un conflicto de, ay, qué viste, que no, tenía que ver con un exceso y a veces el cuerpo nos muestra esto con los excesos cuando entramos en desequilibrio y estamos, no es que uno valora más una cosa que otra, pero a veces estamos tan en función de el mirar para allá que nos desequilibramos en lo interno y en lo personal, que es necesario para poder vivir la vida que venimos a vivir. Entonces, cuando comprendí eso, dije, claro, era eso. Dije. Es natural y está muy bien que te haya pasado. Y lo más interesante, bueno, a mí también me pasó no tan así fuerte, pero yo me di cuenta, yo necesitaba el pasto, yo necesitaba los Claro. animales, o sea, una necesidad. Y después me di cuenta que yo me conecté con eso cuando nos dejaron salir, pero no salía tanto. Pero a todos nos pasó. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales de repetición y nos habitaron Claro, a estar no adentro y a estar con el celular 24 horas y eso nos perjudicó y esa es la tenemos vida. que reconectar con el ciclo de la naturaleza. Por eso, volver a mirar la Claro, naturaleza, el equinoccio, poner los límites de horarios, no ir corriendo con el afán de las redes y demás, usarlas, pero no quedarnos pegados ahí, es parte de algo que estamos aprendiendo todos como humanidad. Todos claro. lo estamos aprendiendo. Entonces y bueno, es prueba, error, vas acomodándote. Hay momentos en donde, como toda adicción, porque termina siendo adictivo el celular, empezás a entrar en un duelo, como que querés quedarte pegado a eso, y después decir, pará, porque la vida no está teniendo sentido, ya no hay ninguna serie que te guste, hay tanta demanda y hay tanta cosa que ya nada tiene sentido, nadie tiene Antes veías una película y era la película, y vos decís ahora, ninguna me llega al por qué, qué pasa. Porque estamos desconectados, volvemos a lo mismo de nuestros valores. Y eso lo hemos reflejado en cualquier cosa que vemos. Entonces, cuando decimos, no, 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 lo que me está pasando con el afuera me está pasando adentro también. Es algo interno que yo tengo que conectar porque perdí el norte. Entonces decir, ok, recalculando, ¿qué es lo valioso acá? Piqui, piqui, piqui. Decir, ok, tengo que aprender a poner límites, que sería soltar las hojas. Poner límite, ay,
y si pierdo, y si alguien se enoja, y si yo no le contesto, y que no importa, soltá el control, soltá el miedo y respetá tu propio proceso y enseñá de que el otro también necesita respetar ese proceso, porque estamos en el ya constante. Fíjate cómo hace la tecnología que el presente, estar en el presente es todo ya. Vos decís, estemos en el presente, todo ya, 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 y si no me lo das ya, entro en estrés. Entonces tenemos que entender que no. Estar en el presente implica no es todo ya, estoy contemplando la existencia y estoy generando nuevos recuerdos. Entonces, si yo te digo, ¿cuáles van a ser tus recuerdos? Cuando vos soñás no estás con el teléfono, o sea, vos cuando tenés sueños no estás con el teléfono, porque tu alma, que es la que sueña todas las noches, no está conectada a la tecnología. Entonces vos soñás con personas, soñás con lugares, soñás que tu mamá está vestida de payaso, soñás cosas insólitas, pero no soñás con tecnología, no estás soñando que estás en una computadora. No soñás que estás mirando la tele. No lo soñás. Soñás con personas y paisajes y cosas como que estás en el auto y te lleva a un lugar, pero son escenas de películas. No estás viviendo tu vida a través de una pantalla. Entonces, el propio sueño te está intentando hacer reconectar con la esencia de la vida, pero nos despertamos y lo primero que hacemos es a ver qué hora es. Y es automático y lo estamos haciendo todos porque estamos entrando en ese Plutón de tecnología y estamos con tanta info que sentimos que nos perdemos algo. No, no, no. Lo único que estamos perdiendo es la conexión con nosotros. Entonces, ¿sabes qué? No me pierdo nada. Yo me tengo que encontrar y ese es el viaje interior. Una belleza, gracias por contarnos esto porque nos pasa a todos esto, ¿no? De distintos niveles, con conexión todo el tiempo, pero lo interesante es darnos cuenta de estas señales que nos da nuestro cuerpo, a vos los ojitos que estaban mal, Claro. te sentías cansado. O sea, nuestro cuerpo es el primero que nos señala las cosas. Nos dice Siempre. acá, algo nos duele, nos molesta algo, no podemos dormir, algún tema aparece y por algo aparece eso y está buenísimo que nos demos ese tiempo, vos con tu meditación, cada uno de la forma como lo sienta, Claro. revisar cómo interpreto yo este síntoma o esta señal de mi cuerpo, ¿no? Que nos está marcando justamente esta necesidad de volver. Porque siempre nos vamos a ir, ahora más que nunca, con Plutón. Claro. Porque ya... Por eso el cuerpo, que es la sede de la emoción, pues la emoción es movimiento, las emociones las sentimos en el cuerpo. Entonces el cuerpo nos avisa sobre nuestros humores y nuestros estados internos reales que no los podemos fingir. O sea, vos podés ponerte una máscara, pero adentro te sentís como te sentís. Es así. Tal cual. Nada, tú, vamos a ir cerrando. Mil gracias. Gracias a vos. Muy amorosa, que un montón de comentarios re lindos, gracias, re agradecido, Natu, genia, todo. Bueno, Natu, te seguimos en Instagram, Natalia Barra.